Bueno, ya vimos todo lo que podremos decir la teoría o los conceptos básicos para desarrollar un algoritmo. Acuérdense que la intención pues es aprender a resolver problemas del usuario a través del análisis de esas aplicaciones. ¿Sí? ¿Cuál es la contraseña? A activa, la contraseña es A activa. A de aula y luego activa. ¿Sí? Ok, bueno, entonces decíamos que siempre vamos a partir de un problema y aquí los problemas nos los van a plantear a partir de un enunciado. Yo les decía que ojalá en el mundo real siempre nos pusieran enunciados. A veces nos los ponen por escrito, a veces no, a veces completo, a veces no. Siempre tenemos que estar preguntando. Bueno, entonces, claro, vamos a empezar con algo sencillo. Fíjense, hay tres pasos principales para resolver el problema. El primero es el análisis. Entonces, el primer paso va a ser el análisis. Este análisis, pues es entender el problema. Lo vamos a leer y vamos a ver si lo entendemos totalmente. Si tenemos alguna duda, tenemos que preguntarle al usuario. Porque acuérdense que muchas veces nos lo va a plantear en su contexto, en su dominio. Y puede ser que yo no conozca mucho acerca de ese dominio. Ok, entonces, dentro del análisis del problema, lo primero que primero entender el problema. Si lo leemos y alguna palabra no le entendemos, alguna idea, y no lo vamos a leer así rápido, porque a veces lo leemos y creemos que lo entendemos y hacemos otra cosa diferente a lo que nos está pidiendo. Bueno, ahorita está así como muy cortito. ¿Alguien tiene duda de qué es lo que nos están pidiendo? ¿Se entiende todo? El área de un triángulo, ok. Entonces, ese es el primer paso del análisis. Luego sería definir los datos de entrada y de salida. Entonces, yo voy a poner aquí entrada y salida. Los vamos a poner ya como nombres de variables. Bueno, entonces, la entrada y salida, la salida generalmente es más sencilla, porque el enunciado, pues ahí nos va a decir qué es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que nos está pidiendo el usuario? ¿Calcular qué? El área. El área. Entonces, la salida va a ser el área. El área va a ser la salida. Pero ya lo podemos poner como ideas. Ya cuando es un poquito más complicado el problema, pues tal vez no lo llevemos directamente a variables, sino que lo ponemos como idea. Pero ahorita, pues sí lo podemos poner directamente como variable. Entonces, la salida va a ser el área. ¿Sí? Bueno, esa área ya es una variable. Acuérdense que las variables tienen sus reglas para poner el nombre de las variables. Estamos dentro de todas las reglas, empieza con una letra, tiene una sola palabra. Si tuviera más de una, las podemos dividir con guión bajo, o bien, como yo lo voy a hacer, si hay otra palabra en el nombre de la variable, pues nada más la empiezo con mayúscula. Puras minúsculas y nada más cada nueva palabra a partir de la segunda con mayúscula. Bueno, y decíamos que los datos de entrada no siempre iban a ser tan directos. A veces el enunciado los dice y a veces no. Yo también comentaba que en muchos libros, o en algunos libros, o bueno, casi en todos los que he visto, o ejercicios que se aparecen por ahí, luego en el enunciado también ponen los datos de entrada. Así como que para que no batallemos. Porque bueno, se supone que estamos empezando. Pero realmente yo de una vez trato de poner el enunciado como me lo propondría un usuario real. Y el usuario no siempre me va a dar los datos de entrada. Pues no me los va a decir de inicio. Tal vez yo le empiezo a preguntar, le empiezo a investigar y voy ahí definiendo los datos de entrada. Entonces aquí, para los datos de entrada, pues no lo dice el enunciado. ¿Cuáles son los datos de entrada? Pero nosotros los podemos deducir en base al análisis. Se trata de un triángulo, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí un triángulo. Y pues vamos a hacer muchos ejercicios de aritmética, de geometría, cuestiones que vamos a recordar
que ya conocemos, pero tal vez nos acordemos de fórmulas. Tampoco es obligatorio traerlas de memoria. Bueno, pues las investigamos, las consultamos. Entonces vamos a poner aquí un triángulo. Voy a poner cualquier triángulo, ¿no? No sé, lo voy a dibujar así, y luego así, y luego así. Ese es un triángulo, ¿sí? Bueno, entonces, lo que nos están pidiendo es el área es lo que está adentro, ¿verdad? El contorno, o sea, lo que está, las líneas verdes, pues es el perímetro, pero el área, pues es lo de adentro. Ese es el área del triángulo. Entonces hay que recordar cómo se calcula el área de un triángulo. ¿Cómo se calcula? ¿Alguien se acuerda? Área es igual a base, por ahí así nos aparece la fórmula, ¿verdad? Base por altura entre 2. ¿Sí? A ver, de esta figura, ¿cuál es la base de este triángulo? ¿Cuál lado? ¿Pueden decirme el de la izquierda, el de la derecha o el de abajo? ¿El de abajo? ¿Sí? ¿Esa es la base del triángulo? Sí. Normalmente definimos la base del triángulo como pues la que se ve como que en el piso, ¿verdad? Como donde está sentado, digamos ahí posado el triángulo. Realmente la base puede ser cualquiera de los tres lados, porque cada lado tiene su altura. Entonces, claro que pues no vamos a pedir los tres lados para el porque la fórmula nada más nos dice la base y la altura. Bueno, entonces aquí la altura, ¿cómo se traza? ¿Cómo está definida la altura? ¿Se acuerdan? La altura de un triángulo. La altura parte de la base. Por ejemplo, yo puedo, parto de esta base y me voy al vértice opuesto, pero tiene que ser un ángulo recto. La altura es la línea perpendicular. Perpendicular quiere decir que es a 90 grados, que parte de la base al vértice opuesto. Por eso cualquier lado puede ser la base, pero nosotros generalmente pues decimos que sea la de abajo. Entonces, si esta fuera la base, nuestra altura sería más o menos así. Aquí abajo tendría que formar un ángulo de 90 grados. Aquí, ¿verdad? Bueno, ahí está más o menos. Entonces, digamos que esta es la base y esta sería la altura. Bueno, estamos acostumbrados que en álgebra o en las fórmulas matemáticas las variables son de una sola letra, como aquí, ¿verdad? En un formulario normalmente nos lo vamos a encontrar de esta manera. La B significa la base, la H significa la altura. Y luego entre dos. Bueno, pero dijimos que en algoritmos y en programación no es muy conveniente utilizar variables de una sola letra porque podemos tener muchas y entonces puede haber confusiones. Por lo tanto, yo necesito para calcular el área, necesito la base y la altura del triángulo. ¿Sí? Entonces aquí mis datos de entrada serían la base y la altura. Pero no puede ser B y H. B, una B así como aquí, ¿verdad? Una B y una H, sí puede ser. Pero nos vamos a acostumbrar mejor a utilizar nombres más descriptivos de las variables. Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta porque esto es preferible a utilizar. Yo sé que por comodidad puedo usar la B y la H. Y como ahorita me acuerdo exactamente qué quiere decir, pues no hay ningún problema. Y el problema está muy pequeñito, pero bueno, no porque esté pequeñito vamos a empezar con malas prácticas. Vamos a procurar que nuestras variables sean lo más descriptivas posibles, tampoco que sean así demasiado largas, pero que sí que yo al ver la variable sepa de qué se trata. A lo mejor yo me olvido de este problema y cuando vengo al algoritmo y veo una H, pues de momento no me acuerdo qué es la H, pero si veo altura, pues es altura, ¿verdad? Bueno, luego, entonces, lo siguiente que vamos a hacer en el análisis es, por eso les decía ahí en las notas, que no es algo que podamos ver en algún libro o que podamos establecer alguna receta de cocina para hacer el análisis, porque depende del problema. Entonces el análisis siempre es algo, pues es parte de lo que nosotros tenemos que aportar a la solución del problema. Ya después de que tengamos el análisis, podemos ir a un algoritmo y para definir la solución del problema ya en pasos del algoritmo. Bueno, entonces, vamos el siguiente paso es tener datos de prueba.
Datos de prueba, siempre debemos tener datos de prueba. Estamos todavía en el análisis, ¿sí? Entonces ya definimos entendimos el problema, ya definimos nuestros datos de entrada y nuestros datos de salida. Los datos de entrada no deben ser ni de más ni de menos. Los datos de salida, generalmente pues nosotros tenemos que resolver lo que nos dice el usuario inicialmente, pero tal vez después me pida más cosas. Es muy común también eso. Pero los datos de entrada no puedo pedir los que yo quiera o los que a mí se me hagan cómodos. No, yo tengo que pedir los que sean necesarios para resolver en el contexto del usuario el problema. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. En el ejemplo, hay veces que el usuario me da ejemplos para que yo pueda verificar mis resultados. Ahorita no me ha dado, pues vamos a generar un ejemplo. Vamos a inventar un ejemplo. Entonces yo voy a poner aquí, por decir que esta base vale, no sé, 24 y a lo mejor la altura vale 15, por decir, ¿sí? Estamos hablando, no sé si de centímetros, de pulgadas, aquí no vamos a involucrar las unidades. A ver, jóvenes, ¿se oye mucha plática? A ver, entonces, en base a esto, pues vamos a calcular, vamos a resolver el ejemplo. ¿Cómo sería? Sería el área es igual. Fíjense, aquí esta es la expresión algebraica. ¿Cómo tendríamos que poner nosotros esa expresión en algoritmo? Ya hicimos algunos ejercicios. Es lo que voy a poner aquí. El área es igual a la base por altura entre 2. Esa es la fórmula que vamos a usar en el algoritmo. Así como se ve aquí, no como se ve acá. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a calcular el área. El área es igual. ¿Cuánto vale la base? Ya lo vamos a hacer con datos. Lo vamos a hacer con datos. Entonces, ¿cuánto le vamos a poner ahí? 24 por 15 y luego entre 2. Y esto ya nos da, ¿cuánto nos da? ¿180 o cuánto da? Sí, 180. 180, ok, gracias. Entonces, ya tenemos, digamos que el análisis completo. Claro, estamos empezando con un problema sencillo para ir conociendo la metodología. Así es que, ya ahorita lo que nos faltaría es definir los tipos de datos de las variables. Y fíjense que son todo el repaso que vimos, pues todo lo estamos aplicando aquí. Ya vimos nombres de variables, respetar las reglas de los nombres de variables, convertir una expresión algebraica a una expresión de algoritmo, tener datos de ejemplo. Lo que nos faltaría es definir los tipos de datos de las variables. Todo eso lo necesitamos para crear nuestro algoritmo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de datos serían base, altura y área? Acuérdense que tenemos numéricas, enteras y reales. Tenemos cadenas, caracteres y booleanos. ¿Qué tipo de datos? ¿Qué valores van a almacenar las variables? ¿De qué tipo? Y aquí lo estamos viendo en el ejemplo. Son numéricas. Ahora, ¿serán enteras o serán reales? Reales. Claro, muchas veces nosotros, por poner un ejemplo pues, más sencillo, utilizamos enteros, pero obviamente que para el usuario, fíjense como el usuario no me está dando datos, el usuario me dice nada más su necesidad en base a un enunciado, pero no me está diciendo datos. Tal vez por ahí tenga ejemplos para que yo pueda verificar. Entonces, pues definitivamente el usuario puede necesitar que las bases y la altura tengan decimales. Por lo tanto, base y altura serían de tipo real y el resultado, pues, que es el área, también sería de tipo real. Muy bien, entonces, ya tenemos el análisis. Acuérdense, el análisis es algo que no viene ahí, no podemos encontrar una herramienta para hacer el análisis más que nuestra mente. Y claro que conforme vamos avanzando podemos identificar patrones, podemos con la experiencia, con la práctica, pues hacer un análisis cada vez un poco más, a lo mejor más rápidos, más profundos, ¿verdad? Es entrenar nuestra mente también. Pero aquí, si ustedes se fijan, casi pues no hemos involucrado ni lenguajes de programación, ni lenguaje algorítmico, nada. Todos son cuestiones
pues que ya conocemos, conceptos que ya conocemos, tipos de datos, fórmulas. Esta fórmula pues no la inventamos nosotros, ¿verdad? Esa ya existe. Ya si alguien quiere ver cómo se demuestra, bueno, pues ya es otra cosa. Claro, también, esta fórmula pues prácticamente todos nos la sabemos, ¿verdad? Hay unas 2 o 3 fórmulas de las figuras que casi todos nos acordamos. La del triángulo va a ser por altura entre 2 y luego se la andamos aplicando al rectángulo. Y luego también nos acordamos del área del círculo, pi por radio al cuadrado. Y ya después de eso casi no nos acordamos así en concreto de alguna fórmula. Y por lo tanto tendríamos que consultarla. Pero hay que consultar en fuentes confiables. Ahorita hay muchas fuentes que no son tan confiables. Entonces hay que revisar eso. Muy bien. Entonces ya podemos ir a nuestro segundo paso. ¿Sí? El segundo paso es el diseño del algoritmo. En el diseño del algoritmo ya debemos plasmar los pasos para resolver el problema. Insisto mucho en esto de que el usuario no me da datos, en el enunciado no me da datos. Si me diera datos en el enunciado, esos datos los tendría que tomar como constantes. Pero generalmente no me va a dar datos, me va a dar ideas que yo tengo que transformar en variables, como aquí área, base de altura no me lo dijo, pero ya lo deduje. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes, bueno, en mis tiempos allá de la prehistoria, en primaria, los problemas que nosotros, bueno, no se llamaba matemática, se llamaba aritmética en nuestro caso. Pero los problemas que siempre nos causaban dolores de cabeza, nosotros les llamábamos los problemas hablados. ¿Por qué hablados? Porque, bueno, ya nos enseñaron a sumar, a restar, las operaciones, pero ahora lo interesante es cómo aplicarlas, ¿verdad? Una cosa es saber cómo se resuelven, así por fuera, de manera así suelta, y la otra es cómo las vas a aplicar, que es donde realmente te van a servir. Y entonces, pues ya nos ponían enunciados como que Juan fue a la tienda con 100 pesos y compró un litro de leche que costó, pero ahí nos daban los datos. O sea, Juan fue a la tienda con 100 pesos, ya me están dando un dato ahí. Y compró un litro de leche que le costó 25 pesos. Y compró una pieza de pan francés que costó 10 pesos. Ahí mismo, pero ahí mismo me estaban dando los datos. La diferencia es que en nuestros enunciados no me van a dar los datos. Nada más me van a decir, Juan fue a la tienda a comprar un litro de leche, un pan, ¿cuánto le sobró a Juan? Así es como me lo van a plantear. Porque los datos pueden ser muy variables, ¿sí? Bueno, entonces, vamos al diseño del algoritmo. Para eso vamos a utilizar un lenguaje algorítmico. En este caso va a ser el diagrama de flujo. Y en el diagrama de flujo vamos a utilizar la herramienta o la aplicación que se llama Flowgorith. Entonces voy a abrir Flowgorith. Y siempre pues va a aparecer ya por default el inicio y el fin del algoritmo. Ya no se me puede olvidar. Ahí está el inicio y el fin del algoritmo. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es declarar las variables que voy a usar. ¿Sí? Hay que declarar su nombre y su tipo. Ahora, en este pequeño ejercicio, las 3 variables que vamos a usar o son de entrada o son de salida. Base y altura son de entrada, de salida va a ser el área. Es bien importante definir la entrada y salida porque es la interfaz con el usuario. La entrada es lo que le voy a preguntar y la salida es lo que le voy a responder, lo que la aplicación le va a dar como respuesta. Bueno, pero en el inter podrían aparecer otras variables. Ahorita no aparecieron. Las 3 que tenemos o son de entrada o son de salida. Muchas veces, la mayoría, nos van a aparecer otras variables que no son de entrada ni de salida. Pero hay que declararlas. Todas las variables hay que declararlas antes de poder usarlas. Ahora, ¿qué significa la declaración de una variable? Significa que le estamos avisando al compilador o a la computadora, le estamos avisando que separe memoria para guardar un dato. Sí, ahorita fíjense, me voy a ubicar aquí y le voy a dar botón derecho. Y entonces me muestra aquí, pues estas son todas las instrucciones que vamos a usar durante todo el semestre. Bueno, y aquí viene una que dice declaración. Ok, entonces voy a tomar esta. ¿Sí?
Y aquí todo, el diagrama de flujo dijimos que siempre lo tenemos que complementar con texto, no es suficiente el puro dibujo. Aquí yo veo este símbolo y yo sé que es para declarar variables. ¿Qué es lo que le voy a poner en el texto? Pues las variables que voy a declarar. Bueno, entonces le damos doble clic para rellenar el texto de lo que va a llevar, para configurar esa. Y me dice, a ver, nombres de las variables. Bueno, ahorita las tres variables son de tipo, ¿qué dijimos? Real. Entonces, como las tres son de tipo real, las puedo declarar juntas. ¿Sí? Hay que checar en el lenguaje si eso es permitido. Aquí sí es permitido. Entonces, voy a poner el nombre de la variable base, coma, el nombre de la variable altura, coma, y el nombre de la variable área. Son tres variables del mismo tipo. Si fueran de diferente, pues no las podría declarar juntas. Y aquí abajo me dice los tipos de datos que maneja. ¿Qué tipo de dato va a ser? Real. Por default es entero. De repente nos queremos ir rápido y le damos a aceptar y las declaramos como entero y ya andamos batallando después con los resultados. Bueno, va a ser de tipo real. Y entonces le damos aquí aceptar, ¿sí? Esto me está indicando que la declaración de variables es separar memoria para guardar datos ahí. ¿Y cómo accedemos a esos datos? A través del nombre de la variable. Bueno, voy a poner aquí comentarios. Acuérdense que los comentarios no se ejecutan, son textos que refuerzan lo que estamos haciendo en el algoritmo. Entonces voy a poner aquí un comentario, botón derecho, y me voy a ir aquí donde dice comentario. Entonces le voy a dar aquí comentario y le voy a, por eso hasta viene como punteado porque no, ese no se ejecuta. Bueno, aquí en comentario le voy a poner declaración de variables. Es puro texto, ¿eh? Aquí, esto no tiene nada que ver con instrucciones, es puro texto. Nada más son anotaciones. Bueno, declaración de variables. Luego, ya están declaradas. Voy a poner otro comentario. Nada más que en los comentarios quiero enfatizar cada etapa del algoritmo. Entonces aquí vamos a hacer ahora la entrada de datos. ¿Sí? Entrada de datos. Muy bien. Luego voy a poner otro comentario donde va a ir el proceso. Dijimos que el algoritmo básico es entrada de datos, proceso y salida de datos. Entonces voy a poner un comentario aquí que diga proceso. Y después otro comentario que diga salida de datos. ¿Qué serían los resultados? ¿Sí? Serían los resultados. Bueno, y voy a ir intercalando las instrucciones de cada etapa. Bueno, voy a grabar el archivo del algoritmo, ¿sí? Bueno, entonces, aquí es para grabar, ¿verdad? Hay que estarlo grabando continuamente. ¿Sí? Luego, estamos en el algoritmo y le batallamos y le modificamos y no lo grabamos. Entonces se va la luz o se traba la compu y ya se perdió el algoritmo, ¿no? Entonces vamos a grabarlo. Yo voy a tomar una estructura para los nombres de los ejercicios que hagamos aquí. No sé si ustedes la quieren seguir por mí, mejor. ¿Por qué es bueno seguir la misma estructura? Pues porque así los vamos a identificar muy rápidamente. Si cada quien le pone el nombre que quiera, que también es permitido, pues tal vez cuando yo les diga, a ver, chavos, vamos a traernos el algoritmo que hicimos el 5 de febrero, el del área del triángulo, porque le vamos a modificar algo. Y a lo mejor, pues alguien le puso área, alguien le puso triángulo, alguien no, le puso 5 de febrero. Entonces yo voy a establecer esta estructura. Le voy a poner una F y una A. F de fundamentos de programación, A, que es el grupo A. Yo tengo dos grupos de fundamentos de programación. Luego guión bajo, no guión medio, guión bajo, y luego la fecha en que hicimos el ejercicio, pero en formato año, mes, día, para que se acomode cronológicamente. Entonces, año 2025. Guión bajo, ¿qué mes es febrero? El 02. Así con 02, porque si le pone nada más 2,
Luego, cuando lleguemos a octubre, no vamos a llegar, ¿verdad? En este semestre no. Bueno, 0.2 y luego, ¿qué estamos hoy? 0.5, guión bajo. Y entonces sí, una breve descripción de lo que hace el algoritmo. Aquí en este caso va a ser el área del triángulo. Entonces, área, y aquí también voy a utilizar el estándar de todo con minúsculas y cada letra. Miren, eso de los estándares, como les decía el otro día, pues a veces parece que es muy latoso y para qué tanto rollo. Pues créanme que si vamos a seguir en esto, como espero que sí, sí es muy importante que atendamos, que sigamos estándares, que sigamos patrones, porque eso nos va a facilitar muchas cosas. Ahora, no quiere decir que lo que yo use aquí es el non plus ultra, ¿verdad? No, es que así tiene que ser, no. Simplemente yo establezco algo que a mí me va a servir. Yo de esta manera veo un algoritmo y sé exactamente cuándo, qué día fue, de qué grupo es, de qué se trata. O sea, porque pues en el transcurso del semestre yo hago muchos ejercicios, ¿no? De muchos grupos. Bueno, entonces aquí está el área del tren. Lo voy a guardar. Ahora, la entrada de datos, hay que ubicarse que el algoritmo es como si fuéramos nosotros, ¿sí? Estamos dentro del algoritmo. Y por eso la entrada es una entrada porque nos van a dar datos a nosotros para trabajarlos. Y la salida es algo que yo le voy a mostrar al usuario, ¿sí? Entonces a lo mejor para el usuario lo va a ver al revés, ¿verdad? Lo que en el algoritmo es una entrada de datos, a lo mejor para él es una salida porque él va a dar información. Y para el algoritmo lo que es una salida, pues va a ser una entrada porque es un resultado que le van a dar. Entonces, la entrada y salida es viéndonos como si estuviéramos dentro del algoritmo. Y la entrada y salida es la que marca la interfaz con el usuario. La interfaz con el usuario es lo que ve el usuario. Sí, por eso es bien importante definirlo claramente la entrada y salida. Bueno, entonces nos vamos aquí a la entrada de datos. Y le damos botón derecho. Vamos a pedir la base, ¿sí? Entonces aquí tenemos la entrada y salida. ¿Cuál vamos a usar? Pues la entrada, ¿va? Y en la entrada se complementa con el nombre de la variable. ¿Qué variable voy a pedir? La base. Entonces aquí se pone el nombre de la variable. Si yo en el nombre de la variable cometo un error en las reglas, pues aquí no me lo va a permitir. Bueno, base, así se llama. Y yo voy a seguir un estándar en los nombres de las variables también. Todas las variables son con minúsculas. Si tiene más de una palabra, a partir de la segunda, cada palabra inicia con mayúscula. Todo lo demás con minúscula. Ese es el estándar que yo voy a seguir. Bueno, y no solo yo lo sigo, lo sigue mucha gente. Entonces, ¿qué otro dato voy a pedir? La altura. Entonces, pondré aquí. Cuando los hacíamos a mano, los algoritmos, pues ahí sí nos daban chance de que en la entrada pusiéramos base y altura en un solo símbolo. Pero aquí no se puede por cuestión también de la ejecución. Como aquí mismo lo vamos a ejecutar, entonces vamos a poner aquí otra entrada que sería la altura. Muy bien. Luego, ¿cuál es el proceso? El proceso son las expresiones, las fórmulas que vamos a usar. Yo normalmente los procesos los pongo en verde, o sea, las fórmulas que vamos a usar en los procesos los pongo en verde. Y ahí yo no puedo poner así, base, altura, diagonal 2. Tengo que ponerle base por altura entre 2, ¿sí? Bueno, ahorita vemos lo del proceso. Vamos primero a hacer una prueba previa. Yo sé que, bueno, ahorita pues no está completo el algoritmo, pero ya tenemos la entrada. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Dónde lo ejecutamos? Aquí. Aquí es el pain, ¿no? Bueno, cuando lo ejecutemos va a aparecer una ventana que vamos a llamar la consola de ejecución. Y es la interfaz que va a ver el usuario. Ya en sentido real, pues el usuario no ve los algoritmos, el usuario lo que ve son las aplicaciones ya en el lenguaje de programación. Pero aquí, dado que la aplicación me permite ejecutar, pues también lo podemos interactuar con el usuario. Bueno, entonces, vamos a ejecutarlo. La ejecución va a empezar desde principal y luego va a empezar a ejecutar cada acción que se vaya encontrando. Bueno, entonces, ahí está, ¿sí? Esta es la consola de ejecución.
y vean cómo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Aquí ubíquense como usuarios, no vean esto, como usuarios, que fueran el usuario. ¿Qué le están preguntando aquí? Sí, nos están preguntando, ¿y cómo sabe? Tenemos un valor para la base. Pero ¿cómo sabe el usuario? El usuario no sabe nada de esto, nada más está viendo. Porque abajo Dice, por favor, inserte un valor de tipo real para la base. ¿Sí? Bueno, pero tal vez, ¿y qué tal si este mensaje está un poquito extraño para el usuario? Aquí tal vez el usuario quisiera que dijera, no, que diga, proporcione la base del triángulo, por ejemplo, ¿no? Sería algo mucho más claro para el usuario. Entonces, esto es una ayuda de la aplicación, pero realmente una entrada siempre debe ser precedida, o sea, antes, por una salida. Y en la salida le vamos a poner el mensaje con el cual estamos pidiendo el dato. Siempre que haya una entrada, antes debe haber una salida, porque si no el usuario no va a tener la certeza de qué le estamos preguntando. Entonces, por esa razón, me voy a salir. Antes de la entrada, aquí antes, vamos a poner una salida. Eso siempre va a ser con las entradas, ¿eh? Y la salida, entonces aquí sí ya ponemos un mensaje adecuado al contexto del usuario, no a lo que yo quiero, no a lo que yo le entiendo, no, a cómo lo va a ver el usuario en su contexto. ¿Sí? Entonces aquí le pondríamos. La salida viene siendo un mensaje. ¿Qué tipo de dato es un mensaje? Como el otro día que puse, Tec Laguna va a cumplir 60 años. Es tipo cadena, ¿verdad? Un mensaje es tipo cadena. ¿Y las cadenas cómo se expresan? Entre dobles comillas. Entonces vamos a poner entre dobles comillas aquí. Proporcione la base del triángulo. Y aquí sí tenemos que aplicar la sintaxis, la ortografía. Es bien importante cuidar esos detalles, porque si ustedes ven una aplicación así muy y luego con faltas de ortografía, créanme que vamos a empezar a desconfiar aunque haga todo bien. Entonces, esta es la cara que da la aplicación al usuario, por lo tanto debemos cuidar eso. Claro, si es una aplicación de tipo lúdico, así de juegos, pues a lo mejor cambia un poquito ahí el tono, ¿verdad?, de los mensajes, pero en un tono normal, que es el formal, pues debe ser algo así, claro, preciso, y siempre en el dominio del usuario, no en lo que entendemos nosotros. Bueno, el lado del triángulo, ¿sí? Y por lo tanto también debe, aquí está, primero va a ejecutar la salida en la consola, se va a ver ese letrero, y luego ya va a pedir la base, pero el usuario ya va a entender que se le está pidiendo. Entonces acá vamos a poner otra salida que diga ahora la altura, o algo así, ¿verdad? Ahora la altura. Sí, lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea adecuado, ¿sí? No groserías, no. De repente me entregan algoritmos ahí con frases raras. Bueno, ahora la altura, ¿sí? Fíjense, vamos a, lo voy a ejecutar otra vez nada más para ver la diferencia. Notamos que los comentarios esos no aparecen en la interfaz. Bueno, entonces lo ejecutamos, lo grabo y lo ejecutamos. Ahí está. Ahora sí, me está diciendo aquí, proporcione la base del triángulo. Ahora sí, pero entonces aquí está esperando que yo le diga la base del triángulo. ¿Cuánto vale mi base? Era 24, ¿no? 24. Y luego ya le doy enter. Esto es como un chat, ¿no? Y luego, ahora la altura, le digo pues 15. ¿Sí? Ok, entonces ya ahorita no hace nada porque todavía no lo implementamos eso. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me equivoqué aquí, error de dedo, y le puse bases, por decir, me equivoqué y le puse bases, ¿sí? ¿Qué pasaría? Te va a pedir que declare la variable. Va a pedir, aquí dice, ¿verdad? Aquí fíjense, Frogwarim en las primeras versiones esto lo hacía hasta que se encontraba el error. O sea, a veces teníamos 10 datos de entrada y nada más el último era el que estaba mal el nombre de la variable y me pedía 9 y en el 10 me decía, no, ¿sabes qué? No. Y aquí ya mejoraron eso como un precompilador que se da cuenta que yo estoy queriendo utilizar en alguna instrucción una variable que no ha sido declarada. No puedo usar una variable que no esté declarada.
Entonces, bueno, aquí fue un error de dedo. Dice, la variable base no ha sido declarada. No me está diciendo que me pasé con una S en bases. Simplemente declara bases y yo quiero usar base y es cuando me dice, no, no has declarado esa variable que se llama base. Bueno, la voy a regresar, ¿sí? A como está. Entonces, aquí ya le voy. Eso es un error muy común, que ponemos un nombre de variable en la declaración y a la hora de utilizarla le cambiamos alguna letrita, ya sea por cuestión que no nos acordamos bien o por error de dedo. Bueno, entonces, ahí está. Ahora, fíjense, ¿qué pasa? Vamos ahora a continuar con el proceso. El proceso es simplemente, en este caso, calcular el área. ¿Sí? Vamos a calcular el área. Entonces lo vamos a poner aquí. El cálculo se hace en una asignación. Acuérdense que las fórmulas no son ecuaciones, son asignaciones. La asignación es, del lado izquierdo solo va a haber la variable a donde va a llegar el resultado, y del lado derecho es el dato que se va a guardar en la variable. Ese dato puede ser directo, así una asignación directa, o normalmente es el resultado de una expresión. En este caso va a ser esta expresión. Bueno, entonces vamos a poner una asignación. La asignación le damos doble clic para rellenar. Y vean cómo del lado izquierdo no dice expresión, dice variable. La variable en donde quiero guardarla, el resultado se llama área. Aquí está el área, ¿sí? Y luego, la expresión, pues es lo que yo tengo. Esto que estamos haciendo es porque ya el análisis tiene todas las fórmulas, todas las variables. Entonces aquí le decimos, bueno, el área la vas a calcular con la base por la altura entre 2. Si tengo algún error de sintaxis, que me falte algún paréntesis, bueno, que cerrar algún paréntesis, bueno, aquí me lo marcaría. Ya dice, este es tu proceso. Y luego ya viene la salida. La salida es mostrar el resultado. Entonces nos vamos aquí y le damos una salida. ¿Y la salida a qué variable le vamos a dar salida? Al área, porque es el resultado. Entonces aquí le pondría área. ¿Así? Acuérdense de los datos de prueba. Fue 24, 15 y el resultado fue 180. Bueno, entonces lo ejecutamos. Y bueno, le decimos, proporcione la base del triángulo, le decimos 24. Luego, ahora la altura, 15. Le damos enter y me da 180. ¿Está bien? Pero ¿qué? 180, ¿qué quiere decir eso? También, pues hay que poner un letrero, ¿verdad? Bueno, entonces, ese letrero, fíjense, ¿qué tipo de dato es la variable área? Real. Y el letrero que queremos poner va a ser ¿de qué tipo? Todos los letreros son ¿de qué tipo? Cadenas. Entonces, yo aquí voy a combinar una cadena con un real. Normalmente los lenguajes nos permiten combinar una cadena con otros tipos de datos. No quiere decir que me permitan combinar así lo que sea. No, pero una cadena, por eso la cadena, aunque no es un tipo primitivo, pues la tenemos que usar mucho porque la vamos a utilizar, la van a necesitar bastante. En muchos casos la vamos. Entonces aquí los lenguajes sí me permiten concatenar o pegar una cadena. Claro, una cadena con otra cadena pues es algo natural, pero me permite pegar una cadena con otro tipo de dato, en este caso real. Entonces, vamos a poner aquí una cadena que diga el área. Aquí sí le pongo, vean cómo en el nombre de la variable área no le puse acento. Normalmente las variables no les vamos a poner acento, no porque ahí si no, la ortografía no la vamos a llevar al 100 porque nos puede causar problemas. Aunque ya los lenguajes sí permiten los acentos, muchos lenguajes permiten los acentos, yo sugiero que no se pongan porque ya en contextos internacionales pues el acento sí nos causaría problemas. Bueno, entonces aquí sería, el área esto es una cadena. Esa cadena va a salir tal cual estamos poniendo el letrero, pero sin las comillas. Bueno, y vamos a necesitar un operador de concatenación de cadenas. En el Flowgorim ese carácter es el ampersand, como la llave de sol ahí, no sé cómo se llama. Ampersand, ¿sí? ¿Cuál es? Bueno, está arriba del 6 normalmente. No se ve. No se ve, pero sí se oye, ¿no? El ampersand está arriba del 6. ¿Sí? Ahorita se va a ver mejor. Ahí se va a ver mejor, ¿sí?
Ahí va. Es este simbolito. Hay que checar en cada lenguaje cómo puedo concatenar. Ahí si ustedes buscan la documentación de Flowborin, dice concatenación de cadenas y es ese carácter. Pero aquí me pueden decir, pero es que estas no son cadenas. Bueno, una es cadena, pero la otra no es. Área no es cadena. Esta sí es una cadena. Bueno, pero el lenguaje permite concatenar una cadena con otro tipo de dato. Lo que hace ahí es tomar el valor numérico de esta variable y lo pasa a cadena. No convierte la variable a cadena, sino que el valor lo toma y lo convierte a cadena y luego se lo pega al otro. Entonces vamos a ejecutarlo. Así. La base, 24 y 15, ¿verdad? Y ahí me dice que el área es 180. Ya. ¿Ven? El usuario únicamente ve entrada, salida, es la interfaz. Ahora, fíjense, vamos a, bueno, ya está grabado. Yo les decía que estos botoncitos, pues como que ya por intuición y porque pues ustedes usan muchas aplicaciones, en nuestro tiempo, pues no, ¿verdad? Alguien les mostraba esto y era todo nuevo, pero usted ya no es nuevo porque pues usan muchas aplicaciones. Bueno, todo esto es así normalito, ¿no? Pero acá viene un botón que va a ser muy importante, lo voy a activar. Este botón me muestra las variables del algoritmo, ¿sí? Entonces fíjense, ahorita me dice que la base vale, es como si estuviéramos viendo la memoria. Dice, la base vale 24, la altura 15 y el área. Lo voy a ejecutar otra vez. ¿Sí? ¿Qué pasó con las variables? Dice, la base sin iniciar. Es más, voy a quitarlo de aquí. A ver, voy a activar otra vez. Ahí está, no he ejecutado. Dice que no se han iniciado. Bueno, entonces vamos a ejecutar. En este momento las variables no tienen ningún dato. Ahí vemos la diferencia entre variable y dato. Muchas veces son términos que se confunden o se aplican de manera confusa. La variable es base, el dato pues todavía no lo tiene porque se lo estamos preguntando al usuario. ¿Cómo va a llegar un dato a esa localidad de memoria? Bueno, a través de la variable, pero en este caso mediante una instrucción de entrada de datos. Entonces el usuario, bueno, le voy a poner aquí otro número, no tiene que ser 24. Eso nada más son datos de prueba. El usuario va a poner cualquier dato que él necesite. Bueno, aquí le voy a poner 67.84, ¿sí? Entonces cuando le dé enter, este dato se va a guardar en esta variable. Ahí está, ya se guardó ahí, ¿sí? Ahora la altura, vamos a ponerle, no sé, 17.93 y le damos enter y la entrada va a hacer que este dato llegue a la variable. Ya está aquí, ¿va? Y luego solito calculó el área y la guardó en la variable área, ¿sí? El usuario no ve esto, el usuario nada más ve esto. Acuérdense siempre mucho, porque a veces creemos que el usuario está viendo esto y me dice el usuario, es que te pedí un dato y no me lo están mostrando. Y luego yo le digo, pues es que acá se ve. Pues sí, pero él no va a ver esto. Él nada más va a ver esta consolita. Es la consola de ejecución. ¿Sí? Bueno, tenemos aquí, fíjense, manera de ejecutar a diferentes velocidades. Está muy padre esta aplicación, Vale. ¿Cómo hizo para concatenar el resultado? A ver, ahí está, mira. Es ¿verdad? Que nada más es un ampersand, ¿verdad? Es un ampersand. Es como, lo podemos interpretar como un más, pero aquí no usa el más. Algunos lenguajes usan el más. Aquí usa el ampersand. ¿Sí? Bueno, entonces aquí en esta parte de la ejecución, ¿no? Aquí hay velocidades de ejecución. Bueno, ahorita lo voy a hacer lento, porque lo normal cuando abrimos la aplicación es que lo haga a toda velocidad. Vamos a hacerlo lento. Aquí está lento. Y lo voy a ejecutar. Vamos a ponerlo, a ver, por acá. Vamos a ver en dónde. Ahí está, lo aplico. Entonces, ahí sí, se está viendo. Espero. A ver, otra vez. Está lento. Vean cómo se ve cómo va ejecutando las instrucciones.
la base, voy a poner cualquier número ahorita, y luego ya, ahora la salida, la altura, y luego ya dice, voy a hacer ahora voy a hacer esta salida. Se va viendo cómo va ejecutando cada acción, y acá pues en la consola nada más la entrada y la salida. El usuario, insisto, solo ve esto, lo demás no lo ve. ¿Sí? Bueno, y tenemos opción a ejecutarlo paso a paso. También lo podemos ejecutar paso a paso. Le damos aquí. Entonces aquí nosotros dice, lo primero que va a hacer es declarar las variables. Le damos siguiente paso. Ya las declaró. Ya ejecutó la declaración de las variables, ya las tenemos las variables. Y luego ahora la salida. Ya ejecutó proporción en la base del triángulo. Ahora va a ejecutar la entrada. Le pongo aquí, le digo que avance y me pide la entrada. Le digo pues, un número ahí. Le doy enter. Y luego dice, ahora la salida. Va a ejecutar la salida. Lo está ejecutando paso por paso. Ahora la altura. Digo, ok. Ejecutó la salida. Ahora le voy a decir que ejecute la entrada. Ok, ejecuta la entrada. Y enter. Y luego ya ejecuta ahora el cálculo. Vean cómo el área todavía no tiene resultado acá, porque no se ha ejecutado el cálculo. Entonces le digo, ejecuta el cálculo. Y ya lo ejecutó, ya me puso el resultado acá. Y luego el usuario todavía no ve el resultado porque no se ha ejecutado la salida. Le digo, ejecuta la salida. Y ya se ejecutó la salida. Y ya terminó. ¿Sí? Entonces, esta herramienta, yo espero que se aproveche bastante. Vamos a ver dos herramientas para lenguaje algorítmico en diagrama de flujo, el Flowboarding, y en pseudocódigo vamos a ver otra herramienta. Pero las dos son muy buenas, ¿no? Nos ayudan a entender cómo va trabajando el algoritmo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Se va a subir esta práctica? No, la práctica como tal no, el video. ¿Sí? En el video pueden ir siguiendo la práctica. La idea, como les dije al principio, es que ustedes me sigan aquí. Ahora, sí, comentario importante. Ahorita, pues el ejercicio fue así simple, vamos a ir escalando en la complejidad y puede llegar un punto en que ustedes estén atendiendo la explicación y haciéndolo en su compu y de repente se atora ahí, por alguna razón se atoró, no encuentro el error y a veces por estar viendo el error me pierdo lo demás de la explicación. Entonces ahí tienen que ser ustedes como, pues tienen que analizar si les conviene seguir o a lo mejor atender la explicación. Porque también pues a veces se les puede atorar a varios y si los atendemos en ese momento pues ya no les seguimos, ¿sí? Muy bien, entonces recuerden, bueno,